bien a tu iglesia. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Tomen sus asientos, hermano, ya que está de pie. Amén. No se me acomode mucho para que no se me vaya a dormir, o no se me distraiga mucho. No deje que su mente divague, ¿verdad? No deje que se despreocupe, porque vamos a aprender algo sumamente importante. El día de hoy, hermano, estamos estudiando aún la doctrina del Señor Jesucristo, lo que tiene que ver con su persona. Hace 8 días estuvimos viendo algo bien importante. Estuvimos viendo la obediencia de Cristo. Vimos a través de la Biblia cómo Jesús fue obediente, de acuerdo al testimonio bíblico, ¿verdad? Desde su niñez nos muestra cómo fue obediente. Fue obediente en su ministerio mientras vivió y fue obediente aún hasta la muerte, ¿verdad? Y de eso aprendíamos que, como este versículo de Romanos 8:29 dice, que fuimos predestinados para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Yo les decía hace 8 días, hermano, que debemos de entender que uno de los propósitos de Dios es todo aquel que ha creído en Él, todo aquel que se ha arrepentido de sus pecados y ha ejercido fe en Jesús, se ha bautizado en agua y ha recibido el bautismo en el Espíritu Santo. El propósito de Dios es ir transformando nuestro carácter conforme a la imagen de Cristo, hermano. Tenemos que entender esto, aunque no es algo que sucede de la noche a la mañana, porque es todo un proceso de transformación. Es una transformación progresiva, es poco a poco, hermano, ¿verdad? Dios poco a poco nos va moldeando, nos va transformando, va quitando esas áreas de nuestro carácter que no están bien, nos va perfeccionando en nuestras debilidades. Pero aunque es progresiva la transformación, hermano, sí creo yo que los que ya tenemos algún tiempo, hermano, en el Evangelio, sí tiene que ya verse algún cambio. No, si no por completo, pero sí ya el carácter de Cristo en algunas áreas tiene que irse reflejando en nosotros. Y yo les decía esto hace 8 días, que es bien importante. Y es triste ver cómo muchos hijos que son criados en la iglesia, cuando llegan a cierta edad, se alejan de la iglesia, se alejan de las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque en su casa vieron que sus padres profesaban una cosa pero vivían otra. En otras palabras, los hijos no miraron el carácter de Cristo en sus papás, ¿verdad? En la casa miraban que los papás vivían diferente, hermano, a lo que cantaban en la iglesia o lo que decían ser. Y por eso los hijos, pues, terminan yendo porque dicen, no, pues eso es mentira, eso no es cierto, eso no es real. De manera que debemos de preocuparnos por ello, hermano. Pero hace 8 días hablamos de la obediencia, hoy te quiero hablar de la compasión de Jesucristo. Te voy a mostrar con la Biblia la compasión de Jesús. Y obvio, esto significa que esa compasión de Jesús entonces tiene que irse viendo en nosotros, hermano, porque para eso hemos sido llamados. Ahora quiero que por favor me acompañe a Mateo 9:36. Tomamos Romanos 8:29 para que entendamos que al hablar o cuando hablamos de estas cosas acerca de Jesús, entendamos que Dios quiere ir transformándonos y que todas estas cosas se vayan viendo en nosotros. Mateo 9:36, hermano. Gloria a Dios. Cuando esté ahí, por favor, dígame amén. Ahí está, mire, Mateo 9:36. Nos está hablando el Evangelio de Mateo y nos dice que, y al ver las multitudes, ¿qué tuvo Jesús, hermano, de las multitudes? Compasión. Tuvo compasión. Pues le digo, estamos hablando de la compasión de Jesús. Tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor, hermano. Entonces, voy a tomar este texto como base también, y dice que cuando Jesús andaba predicando, cuando iba caminando de pueblo en pueblo, de aldea en aldea, el evangelio del reino, dice que cuando miró a la multitud que se reunió para escuchar el mensaje, algunos se reunían porque estaban necesitados, probablemente enfermos, otros atormentados por espíritus inmundos, otros
probablemente tenían pues hambre, sed de justicia, de Dios, de la palabra de Dios. Dice que cuando Jesús miró a las multitudes, aquí cuando dice multitudes se refiere a miles de personas, hermano. Dice que Jesús tuvo compasión de ellas, hermano. Sintió compasión. Y en la parte de abajo busqué la palabra compasión en su raíz griega, hermano, y la palabra correcta, hermano, según el diccionario griego, se traduce como entrañas, las entrañas. Se traduce como los intestinos. La palabra compasión se refiere a las partes internas, y el diccionario dice que incluye el corazón y el estómago también. En otras palabras, hermanos, sentir compasión significa ser movido en lo más íntimo, en las entrañas, hermano. Ser movido en nuestras partes internas. Fíjese bien, algo curioso es cómo lo espiritual, lo que no se ve, muchas veces está relacionado con lo físico, mis amados hermanos. Te voy a dar este ejemplo porque dice ahí que tiene que ver con las entrañas, con las partes internas como el corazón y el estómago. Te lo voy a explicar de esta manera. Mira bien, por ejemplo, cuando uno dice que ama a alguien, todos hemos ya sea o dicho o escuchado la expresión cuando uno dice te amo con todo mi corazón, ¿verdad? Te amo con el corazón, dice. Mi amor por ti es de todo corazón. Note cómo uno involucra, hermano, sus partes internas, hermano. Pero fíjese también, ahí está lo del estómago. Todos hemos oído, por ejemplo, cuando uno estaba en la etapa del enamoramiento, ¿qué es lo que uno decía? Ay, fíjate que cuando te veía o cuando te veo siento, ¿qué dice la persona? Siento maripositas, ¿en dónde? En el estómago, ¿verdad? Fíjese, hay algo que no vemos, pero que uno por alguna razón llega a sentirlo como en su interior, en su cuerpo, ¿verdad? Ya sea que uno dice te amo con mi corazón, o uno dice, ay, fíjate que cada vez que te veía o cuando nos conocimos, cuando te miraba las primeras veces, fíjate que sentía como unas maripositas en mi estómago, hermano. O sea, estaba hablando de los sentimientos internos, hermano, ser movido en lo más íntimo, hermano. Pero note que tiene que ver con las entrañas, y quiero que ponga atención a esta palabra entrañas, porque al final voy a hablar algo referente a esto, hermano. Ahora mire bien, para los griegos las entrañas era el asiento de las más violentas pasiones. Para los griegos las entrañas era el asiento donde estaban asentadas las más violentas pasiones, tales como el enojo o como el amor. Ellos relacionaban las entrañas con el asiento de estas pasiones, del enojo, la furia, o también del amor, como cuando alguien dice que amaba apasionadamente. Pero para los hebreos, hermano, para la mente hebrea, para los judíos, las entrañas estaban relacionadas con el asiento de los sentimientos por otros quienes están en sufrimiento, hermano. Entonces mira bien, para el hebreo las entrañas se relacionan con el asiento o donde se asientan los sentimientos por otros cuando están sufriendo. O sea, cuando la persona se siente movido en lo íntimo por el sufrimiento de otro, hermano. Entonces, cuando la Biblia nos está diciendo que Jesús tuvo compasión, nos está diciendo que Jesús en lo más íntimo de su ser, hermano, en sus entrañas, hermano, se le movían o él se miraba afectado en sus sentimientos cuando miraba la aflicción, cuando miraba el sufrimiento o cuando miraba la necesidad de las demás personas, hermanos. Su ser en su interior se estremecía, hermano. Entonces, vamos a mirar, pase la siguiente imagen, por favor, hermano. Mira bien lo que te voy a explicar acerca de la compasión de Jesús. Jesús sintió compasión por aquellos que se encontraban sufriendo, mira bien, que se encontraban sufriendo físicamente, mentalmente, emocionalmente o mentalmente y espiritualmente, hermano. Nota bien cómo Jesús, cuando miró a las personas sufriendo en estas tres esferas, se fue movido a compasión. Fue movido en lo más íntimo de su ser.
Te explico estas tres cosas, hermano, porque si le pones atención, pudiésemos caer en el error de solamente nosotros compadecernos cuando miramos a alguien que sufre físicamente. Ahora, cierto no, es fácil conmoverse, hermano, cuando mira uno a un enfermo terminal. Cierto no, cualquiera se compadece. Cierto no, cuando sabemos de alguien que está enfermo de gravedad, nos mueve hasta ir a visitar a la persona, ¿sí o no? Ya sea su casa, sea el hospital, o sea, es más, te la pongo así de sencillo, hermano. Cuando tú miras en la televisión, yo no sé cuánto lo han mirado, este comercial del San Judas Hospital, del hospital para los niños con cáncer, hermano, ¿cierto o no? ¿Cómo se siente uno cuando mira las imágenes de estos niñitos que los entrevistan y se les puede mirar su aflicción? Bueno, uno se conmueve en lo más íntimo, hermano, de su ser en el interior. Pero también, hermano, debemos de entender que hay personas que probablemente físicamente no les duele nada, pero emocionalmente están muy dañados, muy lastimados, o están sufriendo emocionalmente o mentalmente, hermano. Por ejemplo, hay gente que está padeciendo depresión, que físicamente no le está doliendo ningún órgano, pero emocionalmente está deprimido. Hay gente, hermano, que padece de ansiedad. Tienen ataques de ansiedad, tienen ataques de pánico, o sea, mentalmente o emocionalmente están sufriendo, hermano. Y Jesús mostró compasión y nosotros debemos hacer lo mismo. Pero la tercera, hermano, la tercera necesidad es la que yo creo que humanamente, e incluyendo a la iglesia, la tercera necesidad, que es la necesidad espiritual, o sea, la necesidad por los perdidos, es la que muchas veces tenemos un poquito descuidada, y ahorita te voy a explicar cómo o por qué. Pero vamos a mirar, hermano, mira bien, Jesús sintió compasión por los que estaban sufriendo físicamente. Marcos capítulo 1, vamos a mirar esos ejemplos, hermano. Busca ahí en tu Biblia Marcos capítulo 1. Aquí en Marcos capítulo 1 nos habla de un enfermo físicamente, hermano. Y cuando Jesús lo miró y miró su dolor, su sufrimiento físico, se conmovió su interior, hermano, al punto de hacer algo para aliviar el sufrimiento de esta persona. Marcos 1:40, ¿estamos ahí? Amén. Dice la palabra de Dios, Marcos 1:40, vino a él un leproso, rogándole, e hincada la rodilla, le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo que, hermano, misericordia de él. Esta palabra misericordia es la misma, hermano, que vimos en Mateo, nomás que aquí la tradujeron como misericordia, pero la palabra griega es la misma. A veces la Biblia la traduce como compasión, a veces como misericordia. Está hablando de lo mismo, de ser conmovido en el interior. Dice, y Jesús, teniendo misericordia de él, o teniendo compasión, extendió la mano. ¿Y qué hizo Jesús? Y le tocó y le dijo: quiero ser limpio, hermano. Te voy a hablar rápidamente un contexto, porque tenemos muchos pasajes que ver o mucho que hablar. Mira bien, la lepra era una enfermedad física. Los leprosos, hermano, les brotaba como erupción en su piel, en la cara o en las extremidades, como en las manos y los pies. La piel se les comenzaba a poner blanca a las personas y haga de cuenta que la piel se empezaba como a carcomer. La piel se les empezaba a caer, hermano. O sea, era una enfermedad fea, iba acabando con la piel de la persona. En el Antiguo Testamento, los que han leído el Antiguo Testamento, la enfermedad de la lepra, o los que tenían lepra, de acuerdo a la ley de Dios, eran consideradas como personas impuras y no podían vivir en el campamento de Dios, en el campamento de Israel. No podían entrar al templo, ir a adorar, no podían ir a ofrecer sus sacrificios, nada. Los leprosos tenían que vivir excluidos de la sociedad de Israel. Ellos vivían aparte. Ellos no se podían acercar al pueblo, a la congregación, y nadie de la congregación podía acercarse, hermano. En otras palabras, quien se enfermaba de lepra vivía una vida tanto físicamente dolorosa como emocionalmente dolorosa. ¿Por qué? Porque imagínate cómo se sentían ellos excluidos.
Imagínate que si había un padre que tenía una esposa y que tenía hijos, pero se enfermaba de lepra, hermano, no podía estar cerca ni de su mujer ni de sus hijos. Ni aunque dijeran, pues es que es mi esposa o es que son mis hijos, no, tenían que estar alejados. Es más, te digo esto, la misma gente no quería acercarse a ellos, porque la misma gente sabía que esa enfermedad se les podía contagiar. Entonces nadie se les quería acercar, y si por alguna razón estuviesen cerca, nadie se atrevía a tocarlos siquiera. Pero por eso hace énfasis, dice que viniendo a él un leproso, nota bien que probablemente él estaba harto, él estaba cansado de vivir excluido, de vivir con ese dolor físico. Viniendo a él un leproso, rogándole, hincada la rodilla. Mira la humildad de este hombre. Dice que rogó y dobló rodillas, ¿verdad? No dice que le exigió, que le demandó, dice rogándole e hincada la rodilla, le dijo, si quieres, puedes limpiarme. En otras palabras, note que no dice si puedes, sino dice si quieres. El leproso sabe que Jesús tiene el poder, pero no está seguro si Jesús quiere o no. Pero le dice, si quieres puedes limpiarme. Y es cuando dice, y Jesús teniendo misericordia. O sea, imagínate la escena. Jesús mira al leproso arrodillado ante él. Lo mira probablemente, en ese tiempo las personas pues se cubrían la cara, se envolvían las manos, porque le vuelvo a repetir, se le empezaban a podrir. Cuando Jesús lo miró, imagínate a Jesús, hermano, conmoviéndose en lo más profundo de su interior de mirar la condición, y le dice al hombre, si quieres puedes limpiarme. Y dice, y Jesús teniendo compasión de él, extendiendo la mano, lo tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Y en ese momento la lepra desapareció. Cuando yo leía esto, yo decía, hay personas en la sociedad que quizás no por lepra física, sino por su estilo de vida, la sociedad los excluimos y nadie nos queremos acercar a ellos, ¿cierto o no? No nos queremos acercar a ellos cuando vemos el estilo de vida, los tenemos allá excluidos. A este leproso, los sacerdotes, los fariseos, aquellos que estaban muy religiosos, ni de locos se atrevían a estar cerca de él, pero Jesús se acercó a él, y no solo se acercó, aún hizo aquello que yo te aseguro que el mismo leproso se sorprendió, porque él sabía que la actitud de la gente era de rechazo, era de decir, ay, quítate, hazte para allá, aléjate, no te me acerques poquito. Pero Jesús viene y en un acto de misericordia y compasión toca al leproso y le dice, quiero limpiarte, sé limpio, hermano. Entonces vemos cómo mostró compasión cuando alguien estaba sufriendo físicamente, mis amados hermanos. Ahora te pongo el otro ejemplo, Mateo capítulo 15, versículo 32. Vamos a mirar otro ejemplo de una necesidad física que había, hermano, y notemos cómo también aquí Jesús, hermano, en Mateo 15, 32, notemos cómo Jesús también dice que sintió compasión y hizo algo al respecto. Mateo 15, 32, hermano. Cuando esté ahí, por favor, me dice amén. Dice la palabra de Dios en Mateo 15, 32, y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo, ¿qué dijo Jesús, hermano? Tengo compasión de la gente. Tengo compasión de la gente. Ahora, ¿por qué razón ahora era su compasión? ¿Por qué razón Jesús se estremeció en lo más íntimo de su ser? Dice, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer, y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino, hermano. Mira bien, Jesús iba, hermano, a predicar a pueblos, aldeas. La gente estaba tan necesitada de escuchar una palabra que les trajera vida espiritual, hermano. La gente estaba necesitada de escuchar una palabra de sanidad para sus almas, para sus corazones. Una palabra que trajera restauración, hermano, a sus vidas. Tanto, hermano, que Jesús dice que la gente llevaba 3 días siguiéndolo, 3 días escuchándolo, hermano. Pero como estaban en un lugar desierto, Jesús entendió que no habían tenido la posibilidad de tener alimento en abundancia, y Jesús le dice a sus discípulos, tengo compasión de la gente porque hace 3 días están conmigo y no tienen que comer. En otras palabras, se conmovió cuando miró la necesidad física del alimento de las personas.
Qué interesante, hermano, ¿no? Que aún cuando supo que ellos no tenían para comer, su ser se estremeció en lo más íntimo, hermano, y dijo, wow, me identifico con la necesidad de ellos. Y hizo algo al respecto. Ya todos sabemos el milagro que hizo para suplir. Pero te estoy poniendo estos ejemplos, hermano, para que tú y yo, me incluyo con usted, vayamos viendo que son cosas entonces por las que esto nos da a entender que si el carácter de Jesús se tiene que ver en nosotros, significa que tenemos que ir mostrando compasión en estas mismas áreas, ¿verdad? Cuando hay un enfermo físicamente, cuando sepamos de alguien que económicamente estuviese pasando escasez, mostrar esa compasión. Pero también Jesús mostró compasión con los que estaban sufriendo emocionalmente. Lucas 7, hermano, vamos a mirar este ejemplo de Lucas. Note aquí cómo mostró compasión a una mujer que físicamente no le dolía nada, pero emocionalmente estaba devastada, hermano. En su mente y en sus emociones esta mujer estaba hecha pedazos, estaba hecha trizas emocionalmente, y Jesús se conmovió también. Lucas capítulo 7 verso 11, hermano. Bueno, ahí dice 1, pero era 11. Lucas 7, 11 al 15. Cuando esté ahí dígame amén. Dice: aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iba con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era, ¿qué, hermano, esta mujer? Era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, ¿qué hizo cuando el Señor, hermano? Se compadeció. Ahí está nuevamente la palabra compasión, compadecerse. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Emocionalmente estaba hecha pedazos. Imagínate el llanto de la mujer, que Jesús le dijo: ya no llores. Qué hermosas palabras, hermano, ¿verdad? Amén. Qué hermosas palabras. Cuando Jesús la miró, sus lágrimas corriendo, hermano. Mira bien, cuando él mira esa escena, su ser interior se conmueve en lo más profundo, hermano. Te lo pongo de este ejemplo. ¿Has mirado alguna imagen triste, hermano, que hasta se te hace un nudo en la garganta? Te sientes conmovido en tu interior. Yo me imagino al maestro cuando la miró a esta mujer, se le hizo un nudo aquí, se conmovió, se estremeció y le dijo: ya no llores. Pero continuemos, hermano, verso 14. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Bendito sea su nombre para siempre. Hermano, en el camino a Naín, la vida y la muerte se encontraron en el mismo camino, hermano. Alguien se tenía que hacer para un lado, o la vida o la muerte, hermano. La vida y la muerte se encontraron. Jesús va caminando y la muerte viene, hermano, porque traen a un joven muerto, hermano, ¿verdad? Mira a la mujer llorando porque la Biblia dice que era viuda. Quiere decir, ya no tenía marido. Número 2, dice que el hijo que se le había muerto era hijo único. Ahora, la muerte de un hijo siempre es dolorosa, pero algunos padres que probablemente engendran 3, 4, 5, 6 hijos, bueno, les duele la pérdida de ese uno, pero tienen el consuelo de tener los demás. Pero imagínate, ella era su único y se le murió. Imagínate el dolor emocional. A esta mujer físicamente no le dolía nada, no tenía lepra, no le dolía la cabeza, la espalda, pero emocionalmente ella estaba destruida. Más aún, porque en ese tiempo no hay como hoy. Hoy, si usted se fija, si usted sabe, a cierta edad, en algunos países, la persona se jubila y de esa manera se mantiene. En ese tiempo no, hermano. En ese tiempo tenía que ser el esposo, y cuando moría el esposo, los hijos se hacían cargo de la mujer. Ahora imagínate, viuda, ya sin hijos, y no sabemos si ya estaba anciana, no lo sabemos, hermano, pero emocionalmente estaba hecha pedazos. Y Jesús tuvo interés cuando miró ese sufrimiento emocional en la persona. Hoy en día hay muchas personas que físicamente no les duele nada, pero emocionalmente están muy lastimadas. En otras palabras, probablemente se sienten
muertas en vida. Ahora Jesús literalmente le dio vida a este joven para traerle alegría a esa madre, a esa mujer. Probablemente, y no digo porque Dios ya no haga milagros, no digo porque Dios no pueda, pero probablemente, hermano, o te lo voy a trasladar de una manera espiritual. Lo que te quiero decir es que probablemente nos toque conocer personas que emocionalmente se sienten muertas, se sienten devastadas, hermano, pero tal como Jesús hizo algo al respecto, tendríamos que identificarnos, hermano, con el sufrimiento emocional de los demás, hermano, y traer palabras de vida también a estas personas. Mira, te voy a ser sincero, te voy a descubrir mi corazón un poco. No tendría por qué hacerlo, porque son cosas entre Dios y uno. Pero te voy a poner este ejemplo, hermano. Cuando yo leía esto, o que Jesús no solamente se preocupa por una área, sino por las tres, yo pude mirar cómo a veces nos falta comprensión con aquellos que emocionalmente están sufriendo. Te voy a hablar por mí. Nos falta comprensión. La razón de ello es porque muchas veces, probablemente por la madurez espiritual o por experiencias que uno ya ha pasado en el pasado y que gracias a Dios uno sigue de pie, uno quisiera mirar que cuando otras personas pasan procesos y emocionalmente están devastadas, uno quisiera que las personas también, como decirles, oye, no estés lloriqueando, ¿verdad? Uno quisiera como decirle, oye, pues levántate, sigue adelante, mira, pero yo entendí, o estoy entendiendo a través de esto, hermano, que es como ir escalando una montaña y probablemente usted ha avanzado un poquito más, usted va un poquito más arriba y hay otros que vienen un poquito más atrás. Y a veces cuando el que viene un poquito más atrás emocionalmente está destruido, a veces uno le dice, no, apúrale, te estoy esperando. ¿Cómo que estás triste? No, sigue avanzando. Y no tendría que ser. Yo entendí esto para mí, como si Dios me dijera, no tiene que ser así, porque tú eres tú, pero todos somos diferentes. Como dijera, en lugar de pedirle, sube, apúrale, ¿qué estás esperando? Como si Dios dijera, tienes que descender y hablar con la persona y entenderla y decirle, te voy a ayudar para que subamos juntos. Amén, aleluya. Porque no estás sola o no estás solo, mis amados hermanos. Ahora eso lo tomo yo, no sé usted, ¿verdad? Pero lo tomo, ojalá usted tome también para que entendamos esto, hermano. Probablemente algunos somos más fuertes emocionalmente, algunos nos pasan cosas y pues seguimos adelante, pero probablemente hay otros que sean más débiles, pero eso no los hace inferiores a nosotros. Más bien tenemos que más bien identificarlos y en lugar de querer que estén a la forma como nosotros, más bien bajar con ellos y decirles, te voy a ayudar en lo que humanamente yo pueda, ¿verdad que sí? Entonces eso lo hizo Jesús, emocionalmente ayudó a esta mujer, pero también Jesús tuvo compasión por los que espiritualmente estaban sufriendo. Vamos a Marcos 6:30, hermanos. Marcos capítulo 6, verso 30. Te vuelvo a repetir, es fácil conmoverse ante un enfermo físico que está deteriorado. Es fácil conmoverse cuando miras a alguien con depresión, cuando miras a alguien devastado por alguna circunstancia de la vida. Pero ¿qué tal del sufrimiento espiritual? ¿Qué tal los perdidos, hermano? Yo te pregunto, aquellos familiares de nosotros que no se han arrepentido, yo te pregunto, ¿nos conmovemos? En realidad nos conmovemos en lo íntimo de nuestro ser por su estado espiritual. Fíjate lo que dice Marcos capítulo 6, verso 30. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para ¿qué, hermano? Para comer. Wow, el maestro, mira, bien ocupado con sus discípulos, no tenían tiempo ni para comer, hermano, de la necesidad. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos los vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Verso 34. Y salió Jesús y vio una gran multitud, ¿y qué, hermano? Y tuvo compasión de ellos. ¿Por qué tuvo compasión de ellos? ¿Y qué hizo Jesús? Comenzó a enseñarles muchas cosas. Él le dijo a los discípulos, ¿saben qué?
Ha estado viniendo mucha gente, hemos estado ayudando a los enfermos, sanándolos, liberando a los que están atormentados por espíritus inmundos, enseñando. Pero ¿saben qué? No hemos ni comido. Vámonos un ratito a un lugar aparte, vamos a comer, vamos a renovar fuerzas y después continuamos. Pero la gente los vio, hermano, y la gente estaba tan necesitada, tanto espiritualmente, que dice que los fueron, cuando ellos miraron que ellos iban en una barca, ellos por tierra, hermano, se fueron siguiendo hasta donde llegó el maestro, y cuando llegó ya tenía Jesús en tierra, una multitud esperándolo, y dice, y los vio Jesús, dice, y tuvo compasión de ellos, y dar la razón, dice, porque estaban como ovejas que no tenían pastor. Y aquí nos habla del sufrimiento o la necesidad espiritual de las personas, hermano, que no hayan un consuelo en esta vida, las personas que se sienten culpables por el peso del pecado y no saben qué hacer, no saben a dónde ir. Así Jesús los miró como ovejitas, hermano. Usted sabe, una ovejita que no tiene un pastor es una ovejita que está desamparada, está a la intemperie, está ahí, hermano, ¿cómo les quiero decir la palabra? O sea que es una presa fácil, pues, para los depredadores, para los lobos, porque no tiene un pastor que la guíe, que la cuide, que le provea su alimento, hermano. Así Jesús espiritualmente vio a las personas, hermano, y dice que entonces comenzó a enseñarles. Esto quiere decir, hermano, que nosotros nos debemos de identificar con los que sufren físicamente, emocionalmente, pero ¿qué hay de los que sufren espiritualmente? ¿Qué hay de los perdidos? Ahora, fíjate bien lo que te voy a decir. Estas cosas se me venían a la mente, pero bueno, ahorita seguimos. Entonces, no debemos de descuidar. Si tú te fijas, Jesús hizo un balance en estas tres, hermano. Y ante las tres necesidades o sufrimientos, Él se conmovió igual. Cuando fue por enfermedad física o falta de comida, cuando fue por emocionalmente, y cuando fue por necesidad espiritual. Ahora, mire bien, vamos a continuar, hermano. Entonces, vamos a mirar qué cosas aprendemos acerca de Jesús en estos pasajes. Ya te mostré los pasajes, ahora vamos a mirar qué enseñanza agarramos tú y yo. ¿Qué cosas podemos aprender de la compasión de Jesús en estos pasajes? Número uno, hermano, lo primero que aprendemos, y quiero que preste mucha atención a todo esto que le voy a ir diciendo. Lo primero que aprendemos de todos estos pasajes que vimos es que sus sentimientos más profundos fueron siempre por otras personas, hermano. Lo voy a volver a repetir. Sus sentimientos más profundos siempre fueron por otras personas. En otras palabras, en la vida de Jesús nunca vemos la autocompasión. Nunca. Y esto te lo voy a mostrar. Jesús nunca sintió autocompasión. ¿Qué es la autocompasión? Sentir pena por uno mismo. Hoy en día, pero vuelvo a repetir, tenemos que ser pacientes, pero hoy en día, hermano, hay mucha gente llena de autocompasión. O sea, hay mucha gente envuelta en su propio sufrimiento y sintiéndose mal por su propio sufrimiento. ¿Cuál es el problema? Ahora, no digo que el sufrimiento no sea real. Vuelvo y repito, hermanos, hay cosas que nos hacen llorar y que emocionalmente nos desestabilizan. El problema es cuando estamos solamente pensando en la autocompasión, en el sufrimiento propio. Cuando nos envolvemos en nuestro propio sufrimiento, el problema es que nos olvidamos del sufrimiento de los demás. ¿Cierto o no? Y que está preocupado por su propio sufrimiento y, ay, pobrecito de mí, ay, lo que me pasó, ay, si supiera. Está bien, pero el problema es que nos olvidamos que hay vivimos en un mundo cruel, hermanos. Vivimos en un mundo cruel. Hay mucha gente que está igual o peor, y no podemos estar envueltos en nuestro propio sufrimiento. Por eso me gusta, hermano, cómo inicia la segunda carta de Corintios, cuando Pablo dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Dice que nos consuela en nuestras tribulaciones para consolar a los que están pasando tribulaciones. Mira, Dios sabe que tú y yo pasamos tribulaciones, pero ¿sabes qué hace Dios? Te da su consuelo. ¿Y para qué te da su consuelo? Para que en medio de tu tribulación Él te consuele, y que cuando tú escuches o sepas de otros que están también sufriendo y atribulados, con el consuelo que Dios te dio, tú consueles a otros, hermano.
A veces tienes que entender que te va a tocar así, hermano. A veces tú vas a estar lidiando con tu propio problema y va a venir alguien más a decirte, fíjate, estoy pasando esto, probablemente va a llorar delante de ti. Pero pues ni modo que se pongan a llorar los Jesús, ¿verdad? Lo que con el consuelo que Dios nos da, hermano, tenemos que consolar a otros. Entonces, en la vida de Jesús no hay lugar para eso, hermano, para la autocompasión. Sus sentimientos más profundos fueron siempre por otras personas. Ese es el punto número 1 de lo que aprendemos. ¿Qué más aprendemos de estos pasajes? Aprendemos que su compasión, escuche bien, su compasión se mostró siempre cuando vio a las personas y sus necesidades. Amén. En otras palabras, esto es bien importante, en otras palabras, tuvo que entrar en contacto personal y ver de primera mano a las personas, hermano. Lo voy a volver a repetir. Su compasión se mostró siempre cuando vio a las personas y sus necesidades. O sea, Jesús tuvo que entrar en contacto personal. Y fíjate lo que Dios me hablaba a mí de esto que te estoy diciendo. Ahorita están las redes sociales, está bien. No digo que sea pecaminoso. Ahorita yo comparto de vez en cuando versículos o pensamientos cristianos. Está bien. Que usted lo haga, está bien. Pero para poder mostrar compasión, tenemos que entrar en contacto personal con las personas. Un versículo en la red social, en el Facebook y todo eso, puede ayudar un poquito. De leer y decir, oh, wow. Por medio de esa palabra, Dios me habló algo, está bien. Pero la verdadera compasión, hermano, se debe demostrar cuando vemos a las personas, entramos en contacto personal con ellas y sus necesidades. Yo te voy a decir algo, mira, a veces tú puedes ir y visitar a alguien y tú no sabes los problemas que tiene la persona. Probablemente tu visita sea, ya sea porque es un familiar, un conocido, alguien que tú aprecias, hermano. Pero yo me he dado cuenta que a veces en esas visitas, como si Dios dijera, ya te voy a mostrar la necesidad, para que veas que necesito que te actives, que entres más en relación. A veces ha pasado así, a mí me han pasado así varias experiencias. Voy a visitar a una persona, una familia, una pareja. Yo no sabía que tenían problemas, hermano, pero cuando uno entra en contacto personal con las personas, a veces es el hombre, a veces es la mujer, a veces los dos juntos comienzan a decir, mire, la verdad estamos sufriendo esto, nuestro matrimonio está siendo sacudido, o a veces ya comienzan a decir, fíjense que estamos muy preocupados por nuestros hijos ya están entrando a cierta edad y se nos están empezando a descarriar, ya no sabemos qué hacer, uno de ellos ya pisó la cárcel, o otros están en las drogas, otros están en el alcoholismo, hermano. Entonces lo que yo te quiero decir, que está bien que en las redes sociales compartamos todos esos versículos de la Biblia, pero Jesús quiere que como iglesia, como discípulos de Él, como personas que estamos siendo transformadas conforme a su carácter, entremos en contacto personal con las personas, hermano. En otras palabras, no podemos mostrar compasión desde la comodidad de nuestro hogar. No se puede, hermano. Hay que salir. Yo te aseguro que tú conoces gente, personas, amigos tuyos, familiares. Probablemente tú pienses que estén bien, pero yo te aseguro que Dios te sorprende, o te puede llegar a sorprender Dios con una visita que tú le des a un familiar o a un amigo, y probablemente Dios te sorprenda haciéndote ver la gran necesidad, hermano, que hay ahí. Me recuerdo hace un par de años cuando una mujer nos pidió a mí y a mi esposa de que vino, ella vive en Yakima, que tenía cáncer. Fuimos con mi esposa a Yakima a orar por ella, tenía cáncer, ya le habían dicho pues que ya estaba como en etapa 2 su cáncer. Le dije a mi esposa, pues vamos, fuimos a orar. Lo que me sorprendió cuando llegamos ahí, hermano, haga de cuenta que me sentí como el siervo Pedro en Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 10 dice que Pedro fue a predicarle a Cornelio, pero dice que Cornelio había invitado a todos sus conocidos. Hermano, cuando llegamos ahí con mi esposa a orar por esta mujer con cáncer, hermano, llena la sala de gente. Bueno, yo dije, gloria, en mi interior dije, gloria a Dios. Ahorita les voy a hablar a todos del Señor, ¿verdad? Pero lo que me conmovió fue después de que les hablé la palabra y oramos por ella, hermano, cada persona venía conmigo y me decía, por favor,
ore por mi hija, mire, está en el hospital, le han dicho que tiene esta enfermedad y solo pasa en el hospital. Y pues yo le decía, bueno, está bien, ¿cómo se llama? Pues vamos a orar por ella. Y estaban así como hasta en línea, hermano, y venía otra, no sé si era familiar conmigo, mire, por favor, mi hija se está divorciando, mire, puede orar por ella, por su matrimonio, mire, tienen varios hijos y los hijos andan para allá y para acá. Y luego venía otra, por favor, mire, le pido que ore por mi hija porque está en las drogas, mire, anda viviendo en la calle, se anda quedando en la calle, a mí me ha golpeado la madre, hermano. Yo decía, wow. Yo decía, yo encerrado allá en mi casa. Como si Dios me dijera, mira, tienes que entrar en contacto personal con las personas. De otra manera no sabrás las grandes necesidades que hay en las personas, hermano. Entonces eso es lo que aprendemos. Jesús mostró esa compasión cuando vio y estuvo en contacto con las personas, hermano. Entonces Jesús, hermano, su compasión, otro punto, la mostró no solo con sentimientos o emociones, sino con acciones. Te fijas que en algunas ocasiones dice que lloró cuando miró a otros sufriendo, pero no se quedó en lágrimas, sino que su compasión la mostró no solo con sus sentimientos, sino con acciones. ¿Sí te diste cuenta que cada porción que leímos dice que cuando sintió compasión hizo algo por las personas? ¿Sí notaste eso? Amén. Al leproso miraste que lo sanó, miraste que a los que tenían hambre física les dio de comer. Miraste que a la mujer que perdió su hijo hizo algo al respecto. Miraste que a los que estaban como ovejas sin pastor, dice que comenzó a enseñarles. ¿Sí te fijaste que su compasión lo llevó a actuar? No se quedó en lágrimas o decir, ay, pobrecita gente, hermano. Eso debe de ser también con nosotros. Pero vamos a seguir avanzando, hermano. Una pregunta, ¿es Jesús aún compasivo, hermano? Amén. ¿Sigue siendo compasivo o eso solamente fue durante su ministerio terrenal? ¿Es Jesús compasivo? Hebreos 13:8, porque el tiempo va avanzando, hermano, y hay unas cosas bien importantes. Hebreos 13:8 nos dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, hermano. Entonces, si ayer fue compasivo, Él sigue siendo aún compasivo. Hebreos 13:8, pero Hebreos 4:15, ese sí te lo voy a leer. Hebreos 4:15, te leí Hebreos 13:8 para que sepas que Él es el mismo, Él no cambia. Y si ayer se mostró compasivo, Él sigue siendo compasivo. Pero Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote. Aquí el escritor de Hebreos está hablando de el oficio actual de Jesús. Hermano, Jesús no está sin trabajar o sin hacer nada en el presente. Ahorita Él está oficiando como tu sumo sacerdote que está intercediendo por ti y por mí. Entonces mira lo que dice: no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. La palabra ahí compadecerse, hermano, ahí la puse porque dice, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse. El griego dice que esta palabra significa sufrir juntamente con alguien, sufrir juntamente con la persona, o significa ser afectado con los mismos sentimientos que otro. En otras palabras está diciendo que Jesús, como nuestro sumo sacerdote, Él sufre juntamente contigo y conmigo. Amén. Cuando físicamente estás sufriendo, lo que tú experimentas, Jesús lo experimenta juntamente contigo. Cuando emocionalmente estás devastado, estás devastada por alguna circunstancia de esta vida y lloras, Jesús sufre juntamente contigo. Cuando espiritualmente estás necesitado, ya sea que necesitas perdón, te sientes alejado, te sientes débil y sufres espiritualmente, Jesús sufre juntamente contigo, hermano. Pongámoslo por favor en nuestro corazón. No pensemos de nuestro Señor Jesucristo como que Él está allá, hermano, y pues indiferente, ¿verdad? Nosotros no, somos su pueblo, somos sus hijos, mis amados hermanos, somos su pueblo de Él, hermano. Lo que a nosotros nos duele, le duele a Él, hermano, y Él nos entiende y Él se compadece y se identifica con nuestro sufrimiento, mis amados hermanos. Entonces, la Biblia también nos habla de Dios. Hay algunas parábolas en el Nuevo Testamento donde nos habla de Dios siendo compasivo con el hombre, pero también hay otras enseñanzas donde nos habla de el hombre siendo compasivo con el hombre. O sea, no solamente Dios es compasivo con el hombre, sino la Biblia habla de
el hombre o el ser humano siendo compasivo con otro ser humano. Pase la siguiente imagen, la compasión en la vida del cristiano. Primera de Juan 3:17, hermano. Mira lo que habla aquí, Primera de Juan 3:17. Se lo voy a leer rápidamente, hermano. Primera de Juan 3:17 dice así: pero el que tiene bienes de este mundo, o sea, el que tiene money, dinero, una buena cuenta, dice, el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano, note, ve a su hermano, sabe, se da cuenta, ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él. ¿Qué cierra, hermano? Su corazón, sus partes internas. O sea, en otras palabras, se pone un escudo para no conmoverse. Cierra contra él su corazón. Mira lo que dice: ¿cómo mora el amor de Dios en él? Entonces, aquí está hablando de alguien que tiene bienes de esta vida, de esta tierra, y dice, y ve a su hermano que tiene necesidad. Pero cuando ve, y él sabe que él tiene, y sabe que el otro no tiene, pero dice, pero cierra su corazón, lo laquea. Dice, no me voy a conmover, no voy a sentir compasión. Dice, ¿cómo puede el amor de Dios estar morando en esa persona? Ahora, para ver la necesidad de nuestro hermano, es lo que te decía hace un momento, pues tenemos que relacionarnos un poquito más. Es alarmante, hermano, cómo a veces en medio de la misma congregación, mientras otros tenemos en abundancia, probablemente a veces no sabemos si el que está atrás, enfrente, a nuestro lado derecho, a nuestro lado izquierdo, tú no sabes o no sabemos, hermano. A veces hay personas que están batallando para comer, incluso para darle a sus hijos. El problema nuestro es que luego solamente decimos, no, pues que trabaje. Hay veces, hermano, digo, yo he hablado con familias que el hombre está enfermo, está lastimado, no puede trabajar, la mujer se busca un trabajito, pero no es suficiente, tienen 2, 3, 4, 5 hijos y no es suficiente, hermano. Y a veces nosotros tenemos a veces en abundancia, pero como si no nos relacionamos mucho con nosotros, pues no nos damos cuenta, ¿verdad? Entonces, la compasión en la vida de cristiano. Primera de Pedro, hermano, dele un poquito hacia atrás. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 8, dice de la siguiente manera: finalmente, sed todos de un mismo sentir, sientan lo mismo, estén unánimes. Y luego dice compasivos, note la palabra compasivos, identificarnos con el sufrimiento del otro, sea físico, sea emocional, sea espiritual. Amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Filipenses 1:8, no lo vamos a leer, pero anótelo si quiere para seguir avanzando. En Filipenses 1:8, ahora pase la siguiente imagen, hermano, por favor. ¿Cómo podemos mostrar este tipo de compasión? Ahora, ¿se recuerda que dijimos que estamos siendo transformados a la imagen de Cristo? ¿Cierto o no? Y como Cristo mostró este tipo de compasión, ¿cómo podemos nosotros mostrar este tipo de compasión? Dos cosas son necesarias. La primero es entendiendo que Él muestra este tipo de compasión por mí. O sea, eso es lo primero que tú debes entender. Que esta compasión que yo te leí, que Jesús mostró, es la misma compasión que Jesús muestra por ti. Y para poder mostrar ese tipo de compasión a otras personas, lo segundo que debo de entender es que Él puede mostrar compasión a otros a través de mí, a través de ti. Mira bien, Jesucristo sigue activo en este mundo. La manera en que Jesucristo está activo es a través de la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Nosotros. Entonces, cuando hay gente sufriendo, Jesús quiere mostrarles compasión, pero Jesús físicamente ya no está aquí, pero Él sigue actuando a través de su iglesia, o sea, a través de ti y de mí. Entonces, ahí hay gente que está sufriendo física, emocional, espiritualmente, y la manera que Jesús va a mostrarles compasión es a través de ti y de mí, hermano. O sea, nota bien. Tú has oído que dicen por ahí que no se puede dar lo que uno no tiene, ¿cierto o no? Tú no puedes dar lo que no tienes, pero lo que tú tienes, tú lo puedes dar porque lo tienes. Tú y yo hemos recibido esa compasión, la tenemos, la estamos recibiendo, la recibimos, la experimentamos. Significa que como
tengo y estoy constantemente recibiendo esa compasión, quiere decir que la misma compasión del Señor por mí puede fluir a través de mí a otros. Mira bien cuál es el problema de nosotros. Cuando la Biblia nos dice que hagamos ciertas cosas, el problema es que pensamos que Dios nos está diciendo hazlo tú solo con tu capacidad, y nuestra capacidad es bien limitada. Un ejemplo, cuando la Biblia dice ama a tu enemigo, uno dice, no, hombre, con trabajo amo a los míos. Humanamente, nuestro amor humano es incapaz de amar al enemigo. Pero como Dios ha derramado su amor por nosotros que éramos sus enemigos, y su amor mora en nosotros, con el amor que Dios me dio, ahora yo puedo amar al enemigo. Te vuelvo a repetir, no podemos dar lo que no tenemos, pero si lo tenemos, hermano, entonces lo podemos dar a otros también, porque está en nosotros, mis amados hermanos. No es nuestra capacidad que lo logra, porque nuestra naturaleza no es capaz de hacer eso, de tener un amor que ame al enemigo. Pero como he recibido el amor de Dios en mí, a través de mí ese amor se manifiesta al otro. Lo mismo pasa con el perdón, cuando Jesús nos dice que perdonemos al que nos ofendió. Humanamente no tenemos la capacidad de perdonar algunas cosas. Decimos, no, pues es que me lastimó, me hirió, es que no pensó en mí, tantas cosas, hermano. Pero te vuelvo a repetir, entonces no podemos dar lo que no tenemos. Pero si hemos recibido el perdón de Dios, ¿cuántos han recibido el perdón de Dios? Amén, gloria a Dios. Significa que el perdón que Dios te ha dado debe de fluir a través de ti a los demás. De esa manera podemos llegar a mostrar ese tipo de compasión. Recuérdate eso. Es más, yo te digo algo, hermano, cuando el Señor te ponga el sentir de que vayas a hablar con alguien, a visitar a alguien, y si no lo estamos haciendo, lo deberíamos de hacer, ¿verdad? Todos, cada quien, te vuelvo a repetir, tú conoces gente que yo no conozco, que probablemente sean tu familia, sean tus amigos, tus conocidos. Cuando el Señor te ponga que visites a alguien, ve y visítalos. El Señor quiere mostrar algo a ellos a través de lo que te ha dado a ti, de lo que ha puesto en ti, hermano, y se lo quiere mostrar a ellos. Voy a ir terminando, pasa la siguiente imagen. Aquí voy a terminar. Mire bien, te voy a poner dos ejemplos. El hombre que perdió todo sentimiento por otros, y el hombre lleno de sentimientos por otros. Te voy a poner este contraste y aquí voy a terminar. Ya no vamos a mirar la Biblia. Si la has leído la Escritura, pues sabes que lo que voy a hablar así es. Aquí te voy a poner el contraste entre Judas Iscariote y Jesús de Nazaret, hermano. Por un lado tenemos a Judas Iscariote como el hombre que perdió todo sentimiento por otros, hermano. Y por otro lado te voy a mostrar a Jesús, el hombre lleno de sentimiento por otros. Te hablo un resumen así breve de la vida de Judas Iscariote. La Biblia nos dice que Judas Iscariote fue escogido para ser un apóstol de Jesucristo. ¿No? Vaya notando esas cosas. Jesús lo escogió para ser un apóstol de Jesucristo, mis amados hermanos. La otra cosa que nos dice la Biblia acerca de Judas Iscariote es que Judas fue y ministró las necesidades de las personas cuando Jesús envió de a dos en dos a los discípulos, y Judas ministró a otros, sanando a otros, hermano, y enseñándoles en el nombre de Jesús. O sea, Judas pudo mirar las necesidades de las personas y aún sanó a algunos, hermano, y enseñó a algunos en el nombre de Jesús, ¿verdad? Cuando Jesús los mandó de dos en dos. Lo otro que la Biblia nos dice de Judas Iscariote es que era el tesorero en el grupo de los 12. Esto significa, y aquí podemos ver que Jesús ni se negó ni dijo que era pecado. Había gente que económicamente apoyaba el ministerio de Jesús, daba dinero. Jesús nunca dijo, no de nada. La gente daba, pero obviamente Jesús no lo manejaba, le dejaron ese cargo a Judas Iscariote. Ya sabemos también eso, él fue elegido para eso, ser el tesorero. Otro dato que la Biblia nos habla de Judas Iscariote es que de poco a poco, hermano, él empezó a codiciar el dinero y empezó a preocuparse por su propia necesidad, o satisfacer su propia necesidad, y dice que empezaba, o de cuando en cuando tomaba de la bolsa, o sea, de lo que aportaban, de lo que daban, él robaba. Él continuó así hasta el punto, hermano, que la Biblia dice que empezó a tramar, a planear la traición de Jesús por dinero, hermano.
Entonces note bien, el hombre que perdió todo sentimiento por los demás. La Biblia nos dice que antes de Jesús ser crucificado, en un acto de amor de Jesús por los 12 apóstoles, incluyendo a Judas, Jesús le lavó los pies y se sentó a comer en la misma mesa con Judas, mostrándole a Jesús su amor, hermano. Pero la Biblia nos dice de Judas que allá en Getsemaní, con un beso, escuche bien esto, un beso es la muestra de afecto más íntima que un hombre le puede mostrar a otro hombre. Usted sabe, cuando usted quiere mostrar afecto, usted puede saludar de manos, darle un apretón, darle una palmada, darle un abrazo. Pero usted sabe que un beso, que un hombre le dé un beso en la mejilla a otro hombre, quiere decir que tiene que haber una relación muy, muy estrecha, como a veces puede ser que un padre se lo dé a un hijo o un hijo a un padre. Nota bien, Judas le dio un beso como la muestra, supuestamente, como la muestra externa, hermano, de afecto, pero cuando Judas le dio el beso a Jesús, en realidad Judas no estaba sintiendo absolutamente nada de lo que se supone que debería de sentir cuando dio ese beso. La Biblia nos dice que cuando Judas fue y se ahorcó, te lo voy a leer rápidamente en Hechos capítulo 1, cuando Judas fue y se ahorcó, hermano, la soga donde estaba colgado se reventó y la Biblia dice que cayó de cabeza, su cuerpo se despedazó y es interesante que dice que sus entrañas, ¿te acuerdas que el significado de la palabra compasión dije que tenía que ver con las entrañas? Dice que sus entrañas, hermanos, se desparramaron completamente. Te lo leo, dice, está hablando Pedro, pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Fíjate bien la imagen, la escena. Judas está colgado, hermano, ahorcado, la cuerda se revienta, cae, no sabemos qué tanta altura, hermano, pero dice que cuando cae, su cuerpo se revienta y dice que todas sus entrañas se desparramaron, de manera que es como cuando algo se desparrama al punto que dices, ¿y dónde quedó? ¿Sabes por qué Dios permitió que quedara relatado que las entrañas de Judas quedaron desparramadas de manera que ya no podían ver? Porque lo que Dios le estaba mostrando era la condición espiritual de Judas. O sea, estaba diciendo que en él ya no quedaban sentimientos. Fíjate, por un acto físico que dice que sus entrañas se desparramaron, ya no quedaron. Dios estaba diciendo, este hombre llegó al punto de que perdió todo sentimiento por otros. Te pongo el ejemplo de Jesús, el hombre lleno de sentimiento por otros. Jesús, unos días antes de ser crucificado, la Biblia dice que lloró por Jerusalén. Miró a la ciudad santa y dijo, Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar yo a tus hijos como la gallina junta sus polluelos y no quisiste? Y dice que Jesús lloró, hermano. O sea, fue un llanto profundo, porque él tuvo compasión de esa ciudad y la ciudad lo rechazó. Nota bien, cuando Jesús ya lo arrestan y cuando él va cargando su cruz hacia el monte Calvario, los que han leído la Biblia saben, dice que unas mujeres iban llorando a la par de él, iban ahí llorando, ay Jesús, mira pobrecito, mira cómo va, todo hecho pedazo su piel. ¿Y sabes qué dijo Jesús? Mujeres, no lloren por mí. Les dijo, lloren por ustedes mismas y por vuestros hijos. Nota, Jesús está con su dolor que lo atormenta, y por eso te dije, en la vida de Jesús nunca vimos autocompasión, decir, ay sí es cierto, pobrecito de mí. No, cuando las mujeres van llorando por él, Jesús le dice a las mujeres, lloren por ustedes y lloren por sus hijos, ¿verdad? Él mostró compasión por ellos. Cuando está en la cruz y lo están clavando, hermano, mostró compasión por los soldados que lo clavaron. Cuando lo están clavando, él le dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mira, un hombre lleno de sentimiento por otros, aún en su muerte, mis amados hermanos. Y ya con esto termino, hermano. Ya está a punto de expirar sus últimos respiros. Y mira a su madre María. Sabe que ella va a morir, va a resucitar y va a ascender. Y le dice a Juan, Juan, he ahí a tu madre. Y le dice a María, María,
he ahí a tu hijo. En otras palabras, Jesús, aún en sus últimos respiros, se preocupó para que alguien cuidara y se encargara de su madre, hermano. El hombre lleno de sentimientos por otros hasta el último respiro que vivió aquí en la tierra. ¡Qué tremendo, hermano! Gloria. ¡Qué tremendo! Hasta el último momento se preocupó por los demás, por los que lo clavaron, por su madre, por las mujeres, por la ciudad de Jerusalén. ¡Qué tremenda enseñanza, hermano! Gloria a Dios. ¡Qué contraste con Judas, hermano! Pónganse de pie.